¿Qué es la guerra espiritual? ¿Existe la guerra espiritual? El problema es caer en los dos extremos, o sobreestimar la guerra espiritual, o menospreciar, o quizás no tener en cuenta la guerra espiritual. Si bien es cierto, hablamos de guerra y de batalla espiritual, porque hay enseñanzas bíblicas de que nosotros vivimos en una realidad natural, pero a la vez vivimos en una realidad espiritual. Lo que hemos nacido de nuevo a través de la regeneración que el Espíritu Santo ha hecho en nosotros, hemos entrado a una dimensión espiritual diferente que cualquier otra persona que no ha nacido de nuevo. Por esa razón, la Biblia nos enseña que no debemos ignorar. Ahora, guerra espiritual significa solamente andar expulsando demonios, atando al diablo, reprendiendo todas las fuerzas de oscuridad. No. Sin duda nosotros tenemos una batalla diaria contra el pecado, los apetitos de la carne. Pero uno de los conceptos que probablemente en la iglesia reformada o en la iglesia de sana doctrina es que probablemente se olvida de que hay una guerra. Quizás las iglesias carismáticas y pentecostales se sobreestima y se sobreestimula la congregación a tomar guerra espiritual o a trabarse en guerra espiritual. Sin mencionar que en otros lugares el protagonista en las reuniones de adoración al Señor Jesucristo, ese protagonista son los demonios y Satanás, porque más se la pasan expulsando demonios y hablando del diablo, y hasta le ponen micrófonos para que el diablo o el demonio diga lo que quiera. Eso no es otra cosa más que deshonrar la presencia del Espíritu Santo. ¿Qué es la guerra espiritual? ¿Cómo podemos nosotros entender? Ahora, esta guerra espiritual que nosotros aprendemos de la palabra, ¿es posible ganarla? ¿Creen que podemos ganar esta batalla espiritual? Si yo creo que no, estoy pensando de que Jesús no ganó. Si yo digo que sí, es una garantía de ganar las batallas y las guerras espirituales, es creer y estar convencido que Cristo venció. Y tanto Pablo en Romanos diciendo de que nosotros sabemos que somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Entonces, si tenemos la convicción de que las batallas se van a ganar porque Cristo ya ganó, la pregunta es, ¿por qué tantos cristianos viven derrotados? ¿Por qué tantos cristianos no pueden sentir el sabor de la victoria? ¿Por qué pareciera ser de que sigue Satanás tomando victoria sobre la vida de los cristianos? ¿Por qué? El texto que todos conocemos está en el capítulo 6 de Efesios, donde el apóstol Pablo habla desde el versículo 10 en adelante acerca de la armadura de Dios. Ahora, no podemos negar, mis hermanos queridos, de que la Biblia habla de que nosotros somos ovejas y Cristo es el buen pastor. Pero también la Biblia nos enseña de que nosotros pertenecemos a una milicia. Estamos enrolados al ejército del escuadrón del Dios Todopoderoso. Y nuestro gran capitán, nuestro Rey de Reyes se llama Jesucristo. Ahora, no es posible batallar con la mentalidad de oveja. O soy oveja o soy guerrero. Nunca podemos ponerle un casco y un fusil a una oveja y mandarla a la pelea, porque la oveja tiene otra preocupación. La oveja está más preocupada por los lobos rapaces que se la van a devorar. Y la oveja lo único que hace es depender siempre del cuidado de su pastor, en la alimentación, en poder descansar en verdes pastos, en beber agua, en ser guardada y cuidada en el momento de las tempestades y las tormentas, y hasta si se extravia,
se extravía la oveja, el pastor puede ir a buscarla y traerla de nuevo. Pero mis hermanos, no solo somos ovejas. Aquí existe una guerra. Y la batalla es cruda. Es la batalla más feroz que puede librarse en este mundo. Y miren que han habido batallas y guerras en este mundo muy sangrientas, muy sanguinarias. Es cuestión de hacer un poco de historia para darse cuenta de que han habido batallas y guerras donde sin piedad mataban y despellejaban a sus enemigos. Podríamos decir que han habido batallas y guerras que han quedado marcadas en la historia como guerras terribles. Pero esta batalla que nos habla la palabra de Dios no tiene comparación con ninguna. Esta batalla es la más terrible de todas. El problema es que el cristiano subestima al enemigo. El problema es que el cristiano no entiende que esta armadura no es una opción, sino que es una provisión de parte de Dios para que como en forma imperativa nos vistamos de ella. Porque claramente nos enseña la palabra que no tenemos lucha contra seres humanos. Por eso que esta batalla es terrible. Nuestro enemigo te odia y nos odia. Nuestro enemigo quiere destruirte sin piedad. Nuestro enemigo no va a parar hasta dañarte lo más que pueda. Y esto es verdad. Por eso es que nosotros debemos ver qué nos dice la palabra de Dios. ¿Por qué hay tantos cristianos que aún en sus hogares, familias enteras, en el matrimonio, en las relaciones con sus hijos, focalizan la atención como si fuera que el conflicto está contra esa persona? Y desestimamos, ignoramos y obviamente perdemos la batalla al no entender que la batalla es espiritual. El versículo 10 del capítulo 6 de Efesios, el apóstol Pablo escribe, después de haber hablado como familia, exhortando en el capítulo 5 a que amemos a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia, en el capítulo 6 que vemos nosotros acerca del comportamiento de los hijos con los padres y los padres con los hijos, todo esto son mensajes pastorales que nos alientan y nos gustan, pero de pronto el cuadro cambia abruptamente y nos manda a un campo de batalla. Desde el versículo 10 ya no hablamos de familia, ya no hablamos de hermandad de la iglesia como el capítulo 4. En el versículo 10 ya no estamos hablando como ovejas, sino que ahora hay una guerra. Y dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios. ¿Para qué? Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra carne y sangre. Y Pablo revela a través de la inspiración del Espíritu Santo, revela quiénes son tus enemigos. Y no son simples demonios, no son espíritus inmundos del más bajo nivel, sino que está hablando que nuestra lucha es contra seres muy poderosos, contra principados, contra potestades
contra gobernantes de las tinieblas de este siglo, de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Así que verán ustedes que si tenemos que ir a batallar, no debemos ignorar contra quién vamos a batallar, para no subestimar. Si alguien subestima la batalla espiritual, está diciendo que no necesita la ayuda de Dios. ¿Se acuerdan ustedes esos exorcistas ambulantes, los hijos de Seba, en Hechos de los Apóstoles? ¿Se acuerda qué es lo que pasó con ellos? Ellos quisieron hacer exorcismo a un joven que estaba endemoniado. Y ellos decían así: en el nombre de Jesucristo, a quien Pablo predica, te expulsamos. Y los demonios le dijeron: sabemos quién es Jesús y conocemos quién es Pablo, pero ustedes ¿quiénes son? Y se le tiraron a ellos. Y dice que huyeron golpeados y desnudos. Subestimar al enemigo verdaderamente es peligroso. Sobreestimar al enemigo es un error. Y por supuesto, no debemos ignorar contra quién estamos batallando. El apóstol Pablo está siendo muy claro. Por eso dice: por tanto, tomad toda la armadura del arcángel Gabriel. Así dice. De San Expedito. Ese está armado, ¿o no? ¿Es un arcángel romano o no? Tampoco. Si nosotros debemos vestirnos de la armadura de Dios, es porque claramente podemos ver el nivel de batalla que vamos a tener y que tenemos. Para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estad firmes. Habiendo acabado todo, estad firmes. Lo primero que queremos resaltar en esto es que en verdad nosotros tenemos diariamente una batalla. Mejor dicho, dos batallas. Una interna. El principal enemigo que yo tengo soy yo mismo. Es mi yo. Esa es la batalla que claramente nos dice el Señor que debemos hacer morir a la carne. Es claramente que debemos resistir a los apetitos y a los deseos de la carne. Pero saben, hermanos, ¿qué pasa con nosotros que muchas veces cedemos a los apetitos de la carne? ¿Cuál es el motivo? Si en esa batalla espiritual no podemos vencer, ¿cómo pretendemos vencer en la batalla espiritual? En esa batalla interna que nosotros tenemos, no podemos nosotros sobresalir en victoria. ¿Cómo podemos nosotros enfrentarnos a principados y a potestades y a gobernantes de las tinieblas? Claro, mis hermanos, el problema es que una oveja no puede ir a la batalla. A la batalla van los guerreros. La armadura no se la va a poner una oveja, se la va a poner un guerrero. Entonces probablemente nosotros hemos desestimado la batalla espiritual y hemos pensado de que todo es culpa nuestra. Y en cierto modo es verdad, pero muchas de las cosas están siendo resultados de ignorar el enemigo con quien estamos batallando. Porque estas fuerzas espirituales de maldad atacan de diferentes maneras. Una persona puede sentir opresión, compresión,
perturbación, posesión o enajenación. Un cristiano no puede ser ni poseído ni enajenado, porque un cristiano ya está poseído por el Espíritu Santo de Dios. Y un espíritu inmundo ni loco quiere entrar allí. Pero sí puede ser oprimido, sí puede ser perturbado, sí puede ser perseguido. Y eso es a través de los pensamientos. Eso es a través de las mentiras. Eso es a través de la culpa. Eso es a través de la inseguridad. Muchas de estas cosas que vienen por medio de una batalla espiritual. Sensaciones de muerte, de desasosiego, de ahogo, de desesperación, la depresión, los ataques de pánico, los momentos de angustias. Todas esas cosas pertenecen a la batalla espiritual. La sensación de asfixia, la sensación de estar solo, la sensación de insatisfacción, entendiendo quién es Cristo para nosotros, todo esto es batalla espiritual. ¿Cuántos cristianos viven vulnerables a esta batalla? ¿Cuántos cristianos son blanco fácil para los ataques del diablo? Porque no podemos nosotros subestimar, porque no son humanos. En el barrio se soluciona de otra forma, ¿no es cierto? Y ya está. Pero estos no son humanos. Estos no son humanos. Aparte, estos enemigos, al mostrar Pablo los rangos, son poderosos. Porque son gobernantes. Y dice el versículo 12 que estos son gobernantes de las tinieblas de este siglo. Los que gobiernan en este mundo. Esa palabra siglo es la palabra griega aion, que también se traduce como mundo o cosmos. Y en este mundo está lleno de gobernantes que a lo mejor no te van a aparecer de noche con un bú, pero sí te van a ganar la batalla con la pornografía y te van a destruir, porque la pornografía en los ojos del cristiano opaca el brillo que no se ve en muchos. Muchos tienen sus ojos oscurecidos porque no pueden salir de esa artimaña del diablo. Los poderes de este siglo gobernantes son todas las cosas que este mundo tiende como trampa y como red para que un cristiano que está totalmente desprevenido, totalmente vulnerable, por no creer que está en batalla, por tener solamente mentalidad de oveja y no de guerrero. Hermanos, este mundo tiene infinidades de cosas que puede sacar a un cristiano del propósito. Infinidades de cosas. Cristianos idólatras, cristianos consumistas, cristianos egocentristas, cristianos narcisistas, cristianos avaros, cristianos. Estos poderes son malos, son malvados, no tienen piedad, no tienen ningún tipo de contemplación. Cuando describe a la caída de Satanás en el profeta Isaías, cuando dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero? ¿Se acuerdan? Entre tantos de esas descripciones, uno de los versículos más abajo dice, el que jamás abrió la cárcel a alguno de sus presos. Jamás Satanás va a liberar a ninguno de sus presos.
Por eso es que la batalla es tan grande, porque el mayor vino a este mundo, encadenó a Satanás, atando al hombre fuerte, pudo saquear lo que había en su casa. Jesucristo obró para dar libertad. Por esa razón es que estos son poderosos, son malvados, pero también son muy astutos. El versículo 11 dice, para estar firmes contra las acechanzas del diablo. La palabra acechanzas está hablando de la astucia, la forma en que en verdad se viste como ángel de luz, se disfraza como algo bueno. Porque sabiendo que la justicia del hombre ante los ojos de Dios es como un trapo de inmundicia, sabiendo que el pecado ha cambiado el uso moral de las cosas en el hombre caído, Satanás solamente tiene que disfrazar, solamente tiene que ocultar y mentir y engañar para que el hombre a lo bueno le llame malo y a lo malo le llame bueno. Para que el hombre termine diciendo, ¿y qué tiene de malo hacer esto? ¿Qué tiene de malo probar esto? ¿Qué tiene de malo participar en esto? Amados hermanos, el Señor nos está advirtiendo que mientras estemos en este mundo, estamos en batalla. Es una guerra espiritual, donde no hay piedad, donde no hay una forma de presentarse para guerrear como una oveja, sino como un verdadero guerrero del Señor. Pero mis hermanos, los versículos que iniciamos leyendo el versículo 10 en adelante, encontramos que dice, el versículo 10 específicamente, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor. Fortaleceos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Lo que está diciendo el apóstol Pablo es que a ninguno de nosotros se nos ocurra querer entrar en batalla espiritual convencidos en nuestros propios conocimientos, en nuestras propias fuerzas, el yo puedo solito. Porque una de las cosas que hace Satanás especialmente es decir, no vas a poder. Vas a volver a caer. O te olvidaste que ayer pecaste. Vas a volver a caer. No tenés autoridad sobre mí. Satanás es el que dice claramente que no vas a poder. Que eres débil. Que estás propenso a la caída. Que tienes tendencia a pecar. Y saben, mis hermanos, es verdad. Así somos nosotros. Pero Pablo dice que ¿sabe cuándo entonces nosotros nos hacemos poderosos? Cuando nos declaramos débiles. Cuando nosotros decimos, sí es verdad, yo no puedo con mis fuerzas, yo no puedo con mis destrezas, tengo tendencia a pecar, tengo tendencia a la caída, soy vulnerable, claro que es verdad, me acuerdo que ayer pequé y seguramente voy a volver a pecar, pero yo no vengo a ti en mi nombre, vengo a ti en el nombre y en el poder del Señor Jesucristo. Por eso dice, debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Sabe por qué, mis hermanos? Porque si hay algo que trastornó a Satanás, pensaba que estaba, porque Satanás no era omnisciente, él también va descubriendo cosas. Es un ser creado. En la victoria que él tuvo en el Edén, destruyendo la relación, la autoridad y el poder que tenía Adán, delegado por el mismo Dios, creador, Satanás pasó a ser el Señor de este mundo. Es el que gobernaba, es el príncipe de la potestad del aire, es el que gobierna, el que rige autoridad sobre este mundo. Las oscuridades de este mundo es la que gobierna Satanás. Pero nunca se imaginó
que el Creador, el Dios Todopoderoso, el Santo, 3 veces Santo, aquel a quien Él mismo proclamó Altísimo, iba a venir a este mundo, se iba a encarnar. Satanás intentó todo para destruirlo. Satanás tentó él en persona directamente a Jesús en el desierto, y no fueron solamente 3 tentaciones, sino que la Escritura en Hebreos dice que fue tentado en todo. Satanás le tiene terror al Rey de Reyes y Señor de Señores. Por eso es que nosotros debemos fortalecernos en el Señor. Pero esta batalla, claramente revelada hasta el versículo 13, nos abre en la providencia del Señor un vestuario, una vestimenta. Adán fue vestido de pieles para cubrir su desnudez y tapar su vergüenza. Nosotros fuimos revestidos de justicia cuando nuestro Señor desnudo pagaba la consecuencia y la vergüenza de nuestro pecado. Nosotros somos llamados a ser quitadas esas vestiduras viles y vestirnos de santidad. Pero aquí el Señor nos ofrece de su placar celestial la ropa adecuada para una batalla, una armadura. Una armadura. Por lo tanto, tomad. Es imperativo. No es opcional, toda la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. El apóstol Pablo está diciendo que viene el día malo. Y el día malo es justamente lo que Satanás está planificando para dar con toda su furia contra la vida de un cristiano. Pero ese día malo termina. Ese día malo acaba, porque dice, y cuando haya acabado todo, sigamos estando firmes. ¿Cómo podemos nosotros estar? ¿De qué forma nosotros debemos soportar la tentación? ¿Cómo podemos vencer las artimañas del diablo? Desde el versículo 14, Pablo describe claramente 6 cosas importantes de la armadura de Dios. Y aún añade una 7ª como un número perfecto de algo espiritual y divino. Pero lo primero que vemos nosotros es que dice que debemos estar firmes. ¿Cuántas veces recita la palabra firmes? ¿Cuántas veces la Escritura hace referencia a que debemos estar firmes? La postura de un soldado que está firme, ¿vio cómo es? Erguido, preparado, dispuesto. Todo lo contrario de estar distendido, descansado o en esas vacaciones espirituales o licencias disfrazadas para pecar con más deseo. Mire, yo no sé si alguno aquí está pensando en tomarse unas vacaciones espirituales. Yo que a veces uno dice, me voy a tomar un tiempo. Explíqueme, ¿cuál es el tiempo de la eternidad que Dios te ha dado el que te vas a tomar? ¿Dónde está el tiempo en la eternidad? La actitud de un tiempo para distenderme, para descansar, para no estar presionado, no es otra cosa más que un suicidio espiritual. Es entrar a la etapa más vulnerable. Nosotros no fuimos llamados a descansar aquí. Va a haber descanso y reposo en gloria
cuando ya no haya enemigo con quien batallar. Pero mientras tanto, estad firmes. Y dice, ceñido vuestros lomos con la verdad. Ya expliqué cómo es ponerse el cinturón y cómo es cuando un soldado tiene una túnica. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cómo le dije que tenía que hacer? Tomar la falda de atrás y levantarla y ponerse el cinto y quedaba como un pantalón para poder correr, batallar, trepar una montaña. Todas estas cosas habla de qué es lo que ciñe el lomo, y es el cinturón. ¿El cinturón de qué? ¿De cuero? No, de la verdad. ¿Saben cuántos cristianos dicen que conocen la verdad, pero la niegan a sí misma? Porque la verdad es Cristo, pero Cristo dijo, tu palabra es verdad. Y la palabra de Dios, que es Cristo, el Verbo encarnado, es la verdad que debes conocer. Y hermanos queridos, la verdad es lo que proclamamos y lo que vivimos. ¿Cuántas personas creen que están con la verdad, pero en realidad están abrazando falsas doctrinas o doctrinas de demonios? Herejías y mentiras inventadas. Dogmas y doctrinas erradas porque están fuera del texto y del contexto de lo que se extrae de la palabra. ¿Cuántas personas entraron en guerra espiritual en una forma ficticia y no real? Hasta libros enteros se han escrito de cómo una mujer, supuesta mujer de autoridad espiritual, le hacía reportaje a los demonios para que le revele la verdad de su jerarquía estratégica. Sí, hermano, yo leí ese libro, es terrible. Pero ¿cómo es posible, si son mentirosos, creer que le van a decir la verdad? Oh, mis hermanos, cuántas cosas están disfrazadas como verdad y no es otra cosa más que la mentira. Los hijos de Dios deben estar vestidos y ceñidos los lomos. El apóstol Pedro dice, los lomos de vuestro entendimiento. Por lo tanto, está hablando de conocer la palabra, conocer las sagradas escrituras, conocer las sanas doctrinas. Y hermanos, no es mérito nuestro, ni nada para jactarnos delante del Señor. Es por la gracia y la providencia de Dios que todos los que están aquí presentes tienen la oportunidad, a través de los ministros que hay en este lugar, de poder conocer y aprender las sanas doctrinas. Si no quiere hacerlo, es responsabilidad de usted. Pero todos debemos buscar en la palabra del Señor lo que nos está diciendo, porque hermanos, la verdad es la palabra del Señor y debe estar ceñidos los lomos de nuestro entendimiento. Además dice que debemos estar vestidos con la coraza de justicia. La coraza es lo que va aquí en el pecho. ¿Saben que la coraza es prácticamente una imitación del pecho del guerrero? Es algo que encaja y cubre totalmente el pecho. Pero ¿saben, mis hermanos? La coraza genuina de un soldado es hierro, pero atrás es cuero. El hierro está delante. Uno se preguntará, ¿pero por qué no está de los dos lados el hierro? Porque ninguno de los soldados fueron instruidos para huir. Si van a resistir, va a ser de frente. Y la iglesia no fue llamada a retroceder. Hebreos dice, nosotros no somos los que retroceden. Nosotros estamos llamados para que por medio de la predicación de la justicia del Señor, somos los que encaramos delante de toda obra ofensiva del diablo. Y mis hermanos, la coraza de justicia no es otra cosa más que entender lo que es la justificación. Y un hijo de Dios que ha sido justificado es una persona que en verdad ha sido librada de la culpa. Porque la santidad trabaja con la inmundicia del pecado.
la santificación, perdón. Pero la justificación trabaja con la culpabilidad del pecado. La justicia de Dios es inmediata, es un decreto inmediato. Eres justificado, ya no eres pecador, ya no hay condenación, ya no estás culpado por el Señor, ya fuiste reconciliado. Pero la santificación es progresiva. Todos los días debo batallar contra el apetito de la carne para ir venciendo. Así que, hermanos, ceñidos con la doctrina, la palabra del Señor, también estar vestidos con la coraza de la justicia, hermanos, con la verdad de Jesucristo podemos nosotros batallar. Es lo que necesitamos. Y calzado vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz. Este apresto era unas botas, unos pequeños botines que se anudaban con correas. Esas botas, esos botines, esos calzados en los pies, está hablando exactamente a dónde va a dirigir nuestros pasos. Y hermanos, hemos sido llamados a predicar el verdadero evangelio de Jesucristo. Hemos sido llamados a exponer el evangelio de la salvación de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, en ese momento un soldado debía estar uniformado con todos los soldados de sus ejércitos. Y no tenía unos zapatillas Nike, otros Topper, otros Reebok, otros Adidas. No había distintos tipos de calzado. Había un solo tipo de calzado. Todos vestían el mismo calzado. Todos hablamos el mismo evangelio. Todos predicamos el mismo evangelio. Todos anunciamos el mismo evangelio. Todos nos conducimos por el mismo evangelio. Hermanos, si somos del reino de Jesucristo y nuestra milicia está en plena batalla contra la fuerza de las tinieblas, hermanos queridos, sus pies deben estar calzados con los mismos calzados que el hermano que está sentado a tu lado. Son el evangelio del Señor Jesucristo. No evangelio de prosperidad, no evangelio de declaración positiva, no el evangelio de la superfe, no el evangelio de lo que quiera llamarle. Es el evangelio del arrepentimiento para salvación por medio de la gracia y la fe en el Señor Jesucristo. No hay otra forma de ser salvos. Es el evangelio, las buenas noticias que llegó a este mundo a través de Jesucristo. Cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, los que traen las buenas noticias de salvación. Como verán, hermanos, para ganar las batallas espirituales, no se trata de confrontar a ver quién grita más en la casa. No se trata de culpar y acusar. ¿Y vos? ¿Y vos? No se trata de desacreditar diciendo, ¿y vos que vas a la iglesia haces eso? ¿No se dan cuenta que a través de esas discusiones tu casa se llena de risotadas de los espíritus inmundos que están logrando que pierdas la batalla? ¿Cuánto necesitamos aprender? Que la forma en que el Señor nos enseña a caminar es a través del Evangelio de Jesucristo. ¿Has hablado ya a alguien de Cristo? ¿Eres un mensajero de paz? Sobre todo, dice el versículo 16, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Tomad el escudo de la fe. ¿Para qué sirve el escudo de la fe? Con que podéis apagar los dardos de fuego del maligno. El escudo descrito por el apóstol Pablo es lo que él veía de los soldados romanos. Y era desde este tamaño, prácticamente, no sé qué pasa si se acople, prácticamente hasta la mitad de la pierna. O sea que era más o menos 1,20 m. Ese escudo que cubría
prácticamente todo el cuerpo. Ese escudo servía para cubrirse de las flechas que venían con brea y fuego. Cuando está hablando de los dardos de fuego, esas saetas, esas flechas que van dirigidas no tan solo a matar, sino a incinerar a la víctima, solamente se podía apagar con esto, con el escudo de la fe. Pero la fe no tiene valor de acuerdo al tamaño. No se trata de cuán grande es tu fe. No se trata si es pequeño o si es grande. La fe es fe porque es la misma fe que viene de parte de Dios. La fe es tan fe por más que sea como un grano de mostaza, mis hermanos. La fe es tan fe como toda la fe de nuestro Señor Jesucristo. Una gota de agua es tan agua como todo el océano que está lleno de agua. Un niño de 8 años es tan hombre como un hombre de 80 años. Es hombre. Claro que sí. Los brazos de un niño puede levantar su cuchara con puré con la fuerza que puede levantar un hombre la misma cuchara para comer. Hermanos, la vida de una persona es vida por más que esté agonizando, como está en vida de alguien que está en pleno estado de salud. Es vida. Aún sigue con vida. La fe, mientras sea la fe que tienes de parte de Dios, si es esa fe que recibiste de parte del Señor, es suficiente para tener la victoria, mis hermanos. Es la fe que te ha dado el Señor Jesucristo. Y aunque sea tan pequeña como un grano de mostaza, podrás salir victorioso. Usa esa fe. No menosprecies si es pequeña. Hermanos, es fe. La fe del Señor. Y también está diciendo, por último, que debemos tomar nosotros el yelmo, el casco de la salvación. El casco. ¿Sabe qué cubre el casco? La cabeza. ¿Sabe dónde ataca Satanás? ¿Y con qué nosotros podemos cuidar nuestra cabeza? Con la seguridad de la salvación. ¿Quién de los que está aquí no ha dudado si es salvo o no es salvo? ¿Quién de los que está aquí no tuvo a veces momentos hasta de terror diciendo, ¿y si me muero? Yo no sé si me voy al cielo, yo no sé si seré salvo. ¿Cuántas veces los pensamientos después de haber pecado viene diciendo del mismo Satanás, viste que sos mío, viste que no podés salir, viste que siempre vas a caer, te diste cuenta que no eres salvo? ¿Saben cuántos cristianos pierden el gozo por escuchar las mentiras? Hermanos queridos, tu salvación y mi salvación no depende de nosotros. No depende de nuestro esfuerzo, no depende de lo que nosotros hagamos. Hermanos, es de Dios, es el Señor el que te salvó. Y aunque caigas, te levantarás. Y aunque vuelvas a caer, te volverás a levantar. Y aunque estés como un pródigo perdido en el mundo, si es el Señor el que te salvó, te traerá a sus pies renovado. ¿Sabes por qué? Porque jamás el Señor perdió ni perderá ninguno de sus escogidos. Cada vez que vengan pensamientos de condenación, cada vez que vengan pensamientos de culpabilidad, que tú eres esto, que tú haces esto, que no eres salvo, hermanos, use el casco de la salvación. Vaya la palabra y solamente lea esto. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús.
Ninguna. Ninguna. Porque si pecamos y confesamos, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Tengo ganas de hacer algo, no sé si usted quiere hacerlo conmigo. Permiso. Para tu gloria, Señor. Puesto los ojos en Jesús. Ponga sus ojos en Jesús. El autor y consumador de la fe. No es por nuestros méritos. No es por nosotros. Porque seremos transformados en gloria. ¿Cuánto agradecen al Padre? ¿Cuánto agradecen a Jesucristo el Señor? Oh, qué hermoso. Pero esta armadura parece que no tiene armas. Tiene una. ¿Con cuántos armamentos viene el enemigo? Nosotros tenemos una. La espada. La espada del Espíritu con mayúscula. La espada. Sí, esa espada que Juan vio a Jesús glorificado, que le salía de su boca. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. ¿Usted sabe lo que tiene en sus manos? ¿Sabe el poder que hay en ella? Hermanos, ¿sabe lo que hay aquí? Dale. Dile a esta piedra que se convierte en pan. Si eres hijo de Dios, ¿cómo vas a estar sufriendo de hambre? Escrito está, Satanás, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Se anima a decirlo conmigo? Fuerte. Créalo. ¿Sabe cómo va a vivir en este siglo, en este mundo? Dígalo. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Quiere vivir? ¿Quiere gozar de la victoria? La palabra. La palabra. La palabra. Jesús venció al mismísimo Satanás por la palabra. Y él dijo, escrito está. ¿Qué va a reprender con refranes? Al que madruga Dios le ayuda, diablo. ¿Así? Mire, recibí solamente esta oportunidad de trabajo. Más vale un pájaro, hermano, que en 100 volando. ¿Cuánto dicen amén? Hermanos míos, ¿quiere que el poder de la palabra de Dios esté en su boca? Primero debe estar guardada en su corazón, porque de la abundancia del corazón hablará la boca. ¿Conoce usted la palabra con que usted va a hacer frente a los ataques del diablo?
¿Conoce usted cuando el diablo venga a acusarte y cuando te venga a decir, tú no eres salvo, eres un pecador miserable, yo te condeno porque eres culpable por esto, por esto, por esto, por esto? Y usted va a decir, no, diablo, déjame tranquilo. No, se va a parar y va a decir, escrito está, escrito está. Si Dios es el que escogió, ¿quién acusará? ¿Quién condenará? Si Jesucristo es el que murió, más aún el que resucitó y está a la diestra del Padre intercediendo por mí. Escrito está. Cuando usted recite la palabra, cuando usted hable la palabra, cuando cante la palabra, cuando dedique mensajes a otro con la palabra, verá el poder de Dios. No como esa falacia que dice la palabra creativa, di la palabra. En algún momento creímos en esa estupidez de pensar que lo que yo declaro es. ¿Quién soy yo para declarar? Todos se tomaron de un texto bíblico mal interpretado porque el apóstol Pablo dice, qué error, ¿no? Pero dicen que debemos llamar las cosas que no son como si fuesen. ¿Han escuchado eso? Vamos, tenemos que llamar las cosas que no son como si fuesen, así que yo declaro ahora. Lea la Biblia, no está hablando de usted, está hablando de Dios. Es Dios, llama las cosas que no son como si fuesen. Él es Él. Él es el que tiene el poder, es Él el que dice, es Él el que decreta, el que establece, el que afirma, es Él. Nosotros estamos sujetos a Él con su voluntad divina. Termino. Es la espada del Espíritu. Ahora, el cuadro del 17 al 18 es importante. Porque en verdad hay hermanos que están ceñidos vuestros lomos con la verdad. ¿Cuánto hemos aprendido durante estos años de sana doctrina? Muchísimo. Nos deleitamos. Tenemos el cinturón de la verdad. ¿Cuánto nos pusimos la coraza y vamos de frente? Nos hemos soportado que nos digan herejes, que nos digan de todo, ¿no es cierto? Fanáticos, ¿cuántas? Ahí está la coraza. Claro que sí. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, nos hemos vestido del verdadero evangelio de la paz? Ahora sabemos que no le hacemos repetir una oración a nadie porque no salva a nadie eso, sino llevar al arrepentimiento y a creer en la obra de Jesucristo en la cruz. Así que ya tenemos el cinturón, tenemos la coraza, tenemos el calzado. Tenemos el escudo de la fe, porque hermanos sabemos que Dios es el que nos guarda por medio de la fe que Él nos ha dado. También nosotros tenemos el yelmo de la salvación. Y utilizamos la palabra más que antes. Tenemos la espada. Pero aún así hay cristianos armados y vestidos así, mire. Así caminan, derrotados, tristes, amargados. ¿Cómo le va, hermano? ¿Sabe por qué? Porque le falta algo. Le falta lo que nos lleva a la batalla misma. Porque no hay oración de guerra, la oración es una guerra. La oración es la batalla misma. Orando. ¿Cuándo? En todo tiempo. ¿Con qué? Con toda oración. Orando con toda oración. Orando con oración. Orando con oración. ¿Puede cantar con canción? Orando con oración. Wow, aquí hay gloria, aquí hay tesoro, aquí hay revelación. Orando con toda oración. Claro, hay oraciones de arrepentimiento,
Hay oraciones de reconciliación, hay oraciones de proclamación, hay oraciones de exaltación, hay oraciones de confesión, hay oraciones de proclamación, hay oraciones de victoria, hay oraciones de gloria, hay oraciones de todo tipo. Con toda oración debe orar. No debe orar solamente cuando las cosas están mal. En todo tiempo y con toda oración. Ore con súplica y ore con alabanza. Ore con clamor y ore con victoria. Ore exaltando y ore humillándose, pero ore con todo tipo de oración. Hermanos, pareciera que si va a haber un tsunami, un terremoto, un huracán, entonces recién nos ponemos a orar y a clamar. Y después, oren en todo tiempo, con todo tipo de oración. Oren. Jeremías, cuando escribió la Lamentaciones, dice: oíste la oración de mi suspiro. Estaba orando así. Ya no le salían palabras. Su dolor y su llanto no era el profeta llorón porque era cobarde, sino por el pesar que sentía. Vio que a veces hasta un suspiro es una oración. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Y Pablo dice: oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. ¿Usted ora por todos los predicadores de la iglesia? Mira lo que dice allí. Ore, porque si usted no ora, ¿no le será dada la palabra? Ore por mí, decía Pablo, para que cuando abra mi boca me sea dada la palabra para dar a conocer los misterios del Evangelio. Porque soy embajador en cadena, que con denuedo hable de él como debo hablar. Si tengo que concluir, la mayor batalla espiritual y guerra espiritual no es andar echando fuera demonios. ¿Sabe con qué se van las oscuridades? Cuando llega la luz. Huye de las oscuridades. ¿Sabe cómo es la guerra espiritual? Cuando predicamos la palabra. Ore por sus hermanos. Si alguien tiene que ir a hablar de Cristo, hermanos, oren por mí porque voy a hablar de Cristo a mis familiares. Y vamos a orar para que con denuedo hables la palabra a tu familia. Vamos a orar para que no seas tú el que hable, sino la espada del Espíritu que sale de la boca del Señor. Y es así como la batalla se gana. Vestidos de toda la armadura de Dios. Cierra tus ojos, por favor. Nos fortalecemos en el Señor y en el poder de sus fuerzas. Porque somos conscientes de que no es con nuestras fuerzas, sino con tu Espíritu. Que es tu batalla, que es tu victoria, y que nosotros peleamos bajo tus órdenes. Señor, hay tanto para hablar de este tema, pero creo que debemos dejar que tu Espíritu Santo ordene y aplique a nuestras almas, a cada uno de nosotros, en donde tú quieres que nosotros tengamos la victoria. Bendice esta iglesia, bendice a nuestros hermanos, bendícelos. Porque ¿cuándo va a acabar esta batalla? Cuando tú vengas y te sientes en tu trono y todo principado y potestades y todo poder sea puesto por estrado de tus pies. Señor, qué privilegio tenemos de ser llamados
de las tinieblas a tu luz admirable. Qué privilegio que tenemos de pasar a ser del escuadrón más poderoso, del ejército más poderoso, invencible, del reino que jamás será destruido por nadie. Así que, Señor, ayúdanos a creer en esta palabra y a convencernos. Sí, Señor, que tú seas glorificado en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre.